Hace algunas horas atrás, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participó de una conferencia que une a 3 hombres que tienen algo en común. Y es que las élites actuales inmorales buscan atacarlos a toda costa y son fuertemente criticados por todos los medios. Y esto por varias cosas, y dentro de ellas, por mencionar a Dios en sus diálogos y fomentar los valores morales y la protección a la familia, frente a la nueva agenda elitista mundial, que busca introducir lo inmoral, que busca introducir lo pecaminoso en los hogares, utilizando todos los medios posibles. Esto ha sido motivo para que estos líderes políticos se junten y den un mensaje a la población, que incluyen también a los cristianos. Causa de eso, Bukele dijo lo siguiente: el próximo presidente de los Estados Unidos debe tener la visión, la voluntad y la valentía para hacer lo que haga falta, y sobre todo debe poder identificar a las fuerzas subyacentes que conspirarán en su contra. Estas fuerzas oscuras ya se apropian de su país. Puede que no lo ven todavía, pero ya está en marcha. El problema se parece mucho a la metáfora del síndrome de la rana hervida. Una vez que el agua hierve, ya es demasiado tarde. La gente no ve las señales. Al igual que la rana, las personas nos acostumbramos y no nos damos cuenta de lo mal que van las cosas hasta que ya es muy tarde. Algunos dirán que exagero, pero nosotros podemos ver claramente los signos de una sociedad en declive, porque la nuestra tocó fondo hace décadas. El sistema corrupto opera en concierto con la llamada comunidad internacional. Y por supuesto, las fake news, tal como sucede aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios, y toda la gloria sea a Él. Los salvadoreños ahora estamos inmunes ante esa influencia. Las élites globales y los medios de comunicación trabajan juntos, publican las mismas notas y las mismas fotos para reforzar sus agendas. Es algo que ustedes conocen bien acá en Estados Unidos. Nosotros lo enfrentamos en El Salvador. Es la prensa libre que tanto mencionan. Siempre critico a los supuestos defensores del institucionalismo. No es porque dude de que las instituciones fuertes sean fundamentales y necesarias, sino es que me parecen muy hipócritas. No parecen tener que atacar las mismas normas que intentan imponerles a los demás. La sociedad necesita libertad de prensa, pero para gozar de esa afiliación, debes apegarte a tu deber como reportero. Reporta los hechos. No seas una marioneta de lo que te financian o financian a las organizaciones para las cuales trabajas. Tu libre expresión siempre estará protegida. Pero no te hagas llamar periodista si solo eres activista. No te hagas llamar independiente si dependes de este mundo abierto. Por eso conviértanse en aquel faro de esperanza que sus próceres alguna vez soñaron para su nación. Es hora de borrar estos nuevos paradigmas que se han impuesto en los últimos años y que no tienen sentido. Si tan solo liberan sus mentes de esas cadenas invisibles, podrán hacerlo. Este cambio refleja una tendencia muy peligrosa que socava las instituciones. Su eficacia y su credibilidad está en juego, tanto en casa como fuera del país. Se los advierto como amigo. Deben apegarse a los principios y propósitos fundacionales y estar en contra de este nuevo supuesto institucionalismo. Nosotros desafiamos a las élites globales. Les dijimos, ya basta. Y ese es mi mensaje para ustedes. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a los Estados Unidos, a El Salvador y al futuro de nuestras naciones. Ahora, no hay duda al respecto que los medios están fomentando una agenda inmoral. Y esto a toda costa, para buscar que la gente se distraiga y caigan en la causa de los programas antibíblicos, aquellos programas inmorales, que sin duda está liderado por el mismo espíritu del anticristo que va llenando los hogares con el pecado, con la vanidad del mundo y confundiéndolos acerca de la verdad de Dios. No es ningún secreto que los cristianos de hoy en día son blanco de hostilidad. Desde la burla en los medios de comunicación, hasta la promoción coercitiva de estilos de vida y creencias sin Dios, y un rechazo de la verdad absoluta, el modelo es claro. El sistema del mundo es agresivo en destrozar al cristiano y la Biblia, y buscan a toda costa, que incluso dentro de la misma iglesia, se adapten a ese modelo. Y miles han caído en eso, por temor a ser perseguidos, o por aceptar lo mundano, por aceptar lo carnal dentro de la iglesia. Y viendo todo esto, tenemos la tarea
tarea de estar en el mundo, pero no ser del mundo, de ser los elegidos de Dios, redimidos por Jesucristo, apartados para vivir de manera santa, con el propósito de evangelizar nuestra sociedad y reconocer al mismo tiempo que realmente no pertenecemos a esta sociedad. Tenemos la tarea de alcanzar a un mundo que nos amenaza y alcanzarlos con el evangelio de la gracia salvadora. Por eso debemos entender en primer lugar que para contrarrestar todo esto no es posible con los medios carnales. No es por gobiernos, o programas, o personas, sino es solo con la palabra de Dios, sabiendo que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nosotros pertenecemos al gobierno de los cielos. Somos ciudadanos del reino eterno, no pertenecemos a gobiernos terrenales, y debemos vivir de tal manera, como dice Primera de Pedro 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Muchos el día cuando enfrenten al Señor, será el día en el que glorifiquen al Señor, porque habrán sido redimidos mediante el instrumento de la predicación del Evangelio por cristianos fieles. Y es solo por la predicación, no por la política, ni estrategias seculares. Y el Espíritu, mediante el apóstol, quiere que tengamos una causa para gozarnos de manera confiada, en lugar de alarmarnos o tener ansiedad de todo esto. A pesar del hecho de que somos extranjeros y peregrinos, y a pesar del hecho de que somos tratados con hostilidad y persecución. En el tiempo del apóstol Pedro, hubo hostilidad directa y persecución directa contra los que eran de Dios. Y en la actualidad, hay una hostilidad que se está incrementando contra el cristianismo, contra todo aquel que menciona a Dios. Lo podemos ver de diferentes maneras, y mientras siga pasando el tiempo, habrá más y más hostilidad, tanto a un nivel oficial gubernamental como a un nivel personal no oficial. Y por eso, dice la Biblia que debemos vivir de manera evangelística. Ese es el principio fundamental, porque no somos de ninguna nación terrenal. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y el apóstol Pedro explica algunas seguridades conforme confrontamos este mundo hostil. Él dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El verbo aquí significa, si se convierten en celotes por lo que es bueno. En otras palabras, seamos un celote para lo que es bueno. La palabra griega celotai es una persona con gran pasión para alguna causa. Durante el tiempo del Nuevo Testamento, hubo un grupo de personas llamados celotes. Eran patriotas fanáticos en Israel y juraron liberar a Israel del dominio extranjero a costa de sus propias vidas, si esto fuese necesario. Estaban tan comprometidos con la liberación de Israel que literalmente hacían de todo e inclusive entregaban sus propias vidas. Hubo uno de ellos entre los 12, cuyo nombre fue Simón el Celote. Los celotes comenzaron en el tiempo de los Macabeos, el cual estuvo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fueron hombres que estaban preparados para tomar su propia vida y jugarse la vida, sacrificar la comodidad, los bienes mundanos en el ardor del amor por su nación. Y el apóstol Pedro dice, seamos un celote, pero un celote por lo bueno. Tengan una gran pasión por la bondad, por la ternura, por la misericordia, por el amor, que el mundo tenga mucha dificultad en perseguirlos. Deben ser apasionados por lo que es bueno, y eso produce una pureza de vida que es muy difícil de perseguir. Inclusive el mundo tiene dificultades en hacer eso. Por eso enamórense de la bondad. Ahora, él sigue diciendo, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Habrá ocasiones en las que aquellos que hacen el bien van a llegar a sufrir. En el griego esta palabra es una construcción pegada a un verbo en el optativo, lo cual significa que es una posibilidad subjetiva sin un tiempo definido. Es decir, esto podría pasar. Algunas de las personas a quienes Pedro escribió pudieron haber estado sufriendo por hacer el bien. Y en la actualidad, muchos cristianos están sufriendo en manos del mundo. Y el apóstol Pedro dice, tenemos que aceptarlo. Tenemos que reconocer que Dios está trayéndolo o permitiéndolo para nuestra prueba, como lo dice en el capítulo 4 en el verso 12, que dice que es para perfeccionarnos.
Habrá puntos en los que nuestra sociedad no va a tolerar inclusive una vida buena. No tolerarán a un hombre justo, a una mujer justa. La presencia misma de una virtud santa los va a irritar al punto en el que tendrán que actuar de manera agresiva en contra del cristiano. Pero Pedro dice, cuando sufrimos por lo que es correcto, somos bienaventurados. Literalmente dice, inclusive si sufren por causa de la justicia, son bienaventurados. Y esto no es tanto la idea de feliz, sino de privilegiado, de honrado. En María, la madre de Jesús, hay una referencia cuando se le dijo, bendita eres tú entre las mujeres. Ahí significó privilegiado, honrado. Ella fue el objeto del favor divino. Y eso es lo que significa aquí. Aun si sufren por causa de la justicia, son privilegiados. Mateo 5:10 dice que entre más el cristiano sufre, mayor es la gloria y mayor la recompensa. Y Dios los recompensará en la eternidad. Entonces, no teman y no estén turbados. Enfréntenla con valentía. No hay razón por la que un creyente deba pensar en cualquier otra forma. Si recordamos a John Bunyan, cuando él estuvo encarcelado en Bedford, él estuvo encarcelado debido a la hostilidad de su sociedad. No querían que él predicara y lo encerraron en la cárcel. Y él dijo ahí, esta prisión es muy dulce para mí. Por eso debemos aceptarlo como una fuente de bendición y no hacer concesiones con el mundo. No dar marcha atrás y no tratar de eliminarlo al cambiar la verdad de la palabra de Dios. Martín Lutero estuvo en una ocasión ante los que lo condenaban, ese mundo hostil y religioso, y él dijo, no puedo negar lo que he hecho y dicho, no puedo. Muchos cristianos han sido fieles y han perdido sus vidas. Pero otros se han acobardado frente a la hostilidad a lo largo de los años y han buscado medios para enfrentarlo. Se han amoldado al mundo, han ablandado el mensaje, es decir, han ocultado el mensaje. Otros han hecho alianzas con lo secular, haciéndose partícipes de gobiernos y políticas, pensando que así es la manera correcta de enfrentar esto, o supuestamente para llegar a evangelizar. Pero la Biblia es clara en decirnos que lo que realmente importa es vivir piadosamente y proclamar su verdad hasta el día que Él venga por nosotros. Y sin importar lo que enfrentemos, sin importar los ataques o persecuciones, seguiremos firmes afirmando en nuestro corazón que solo Cristo es el Señor.